Este es un esquema de análisis político, es un esquema que utilizo mucho y que les va a servir para poder entender cómo se sitúa el tema de cualquier política o cualquier análisis de regulación de Internet. En el eje de la política se encuentra el ser humano. Esto no se trata de tecnología. Cuando hablen de sociedad de la información, cuando hablen de redes sociales, no están hablando de tecnología per se. Están hablando de seres humanos. Por lo tanto, tiene la misma carga de todo ser humano. Hace un rato decías de que no se puede ser neutro. De hecho, el Internet no es neutro. Y la sociedad de la información no es neutra. Tiene la carga del profesional, en este caso los periodistas, o tiene la carga del usuario que lo está utilizando. Sobre esta estructura o este eje primordial que es el ser humano, hay tres pilares. Contenidos, que es el core del negocio, qué información se transfiere, hacia dónde se transfiere, qué es lo que decimos o dejamos de decir. La segundo pilar es la infraestructura, y la infraestructura nos guía para decir cómo mandamos la información. BlackBerry, Twitter, acceso a Internet, Wi-Fi, streaming o cualquier otra tecnología. Pero necesitamos desarrollar capacidades para que la información que se ha transmitido, ese contenido, pueda ser transformado en conocimiento. Sin el desarrollo de capacidades, lo único que tenemos es un montón de información acumulada sin que podamos transformarla en algo que nos sea de utilidad. Sobre estos pilares está una estructura de redes, pero no de redes sociales, solamente Internet, de Facebook o Twitter, sino redes humanas. La familia, la escuela, los amigos, el trabajo, la iglesia, cualquier mecanismo que sea necesario para establecer redes, porque es ahí donde cruzamos la información, donde la validamos. Y por encima están las políticas, que terminan en dos ejes. Una autorregulación, que normalmente es los códigos de conducta, la propia autorregulación personal, y por otro lado, la regulación, que es lo que ofrece el Estado. Siguiente. Para poder entenderlo esto más fácil, le podemos analizar que la capa técnica de Internet, o cómo ocurre en Internet, es una capa autorregulada. No hay una ley sobre cómo manejar el Internet. El HTTP no tiene una ley, tiene una serie de normas técnicas, pero que ni siquiera dependen de un solo Estado. Es un conglomerado internacional. Con esto fluye, si quieren demandarlo, sobre una capa que es una capa de telecomunicaciones, que es una capa sumamente regulada. Hay organismos internacionales, regionales, nacionales, que regulan la transferencia de la información, el acceso a la información, pero no el acceso al contenido en sí, sino al acceso a que puedas acceder, para el juego de palabras. Que tu BlackBerry funcione, que no se caiga, cómo sancionan si es que alguien no tiene un servicio adecuado, quién regula a Movistar o similares. Sobre el mismo hay una capa sociocultural, si quieren llamarle de alguna manera, que se divide en dos. Una sociocultural neta, que es donde están la mayoría de los fenómenos de contenidos de Internet. Vamos a hablar de periodismo en línea, de Wikileaks, de la pornografía en la red también, porque también están las cosas buenas y las cosas malas. Y por otro lado, la capa económica, que es el negocio de los contenidos digitales o el negocio de vender algo a través de Internet, el comercio electrónico en concreto. Todos tienen que ver con una capa de regulación. Siguiente. Otro. Uno más. Entonces, ¿qué fronteras hay? Entonces vamos a comenzar a hablar de las fronteras que puede haber en la regulación. Una más. Siguiente. Tenemos todas estas normas. No es que tengamos una norma que regule Internet. Tenemos muchísimas normas que regulan el Internet como constructo humano. Normas sobre spam, sobre protección de datos personales, sobre protección de los derechos de autor dentro de Internet, de firmas digitales, de comercio electrónico, de gobierno electrónico, de cibercrimen, intrusismo informático. Tenemos todo lo que se pueda imaginar, pero además todo el resto de regulación, como acceso a la información pública, como transparencia del Estado, como accountability, como lucha contra la corrupción, o cualquier otro delito como es la difamación, que es lo que vamos a ver más adelante, también son aplicables a Internet. Entonces, ¿cuáles son nuestras fronteras? Todas. Internet, aunque no se quiera entender, aunque se quiera creer de que es un mundo sin reglas, no es un mundo sin reglas. Es un mundo donde las reglas físicas, las reglas sobre difamación, sobre fraude, todo el código penal es aplicable a Internet. Pero también hay reglas propias del Internet. Por ejemplo, lo que hace Anonymous es un DDoS, una denegación de servicio, que es algo que no está contemplado en el Código Penal. De hecho, no es delito, pero es lo que hace Anonymous.
¿Por qué? Porque no está contemplado ni en el viejo código, si quieren llamarle de alguna manera, de los delitos clásicos, ni en el nuevo código de los delitos nuevos que aparecen en el Internet. En estas fronteras que nos vamos encontrando es donde tenemos que circular nosotros, periodistas, para saber cuáles son los límites. En esencia, nuestros límites son los mismos en papel que en Internet. Que luego sea más difícil de determinar jurisdicción y legislación aplicable, es decir, cuál ley nos va a tocar o cuál es el juez que nos va a juzgar, es un detalle colateral. De que hay alguna norma que se nos va a hacer aplicable, probablemente sea lo más cierto. Siguiente. Siguiente. Uno más. ¿Qué protegemos? Siguiente. En esencia lo que protegemos son datos personales, ¿no? El hecho de los datos personales no solamente circula por el tema de Internet, sino también por la protección de nuestros propios datos. Hay datos de dos tipos: los datos sensibles, que son datos especialmente resguardados, filiación religiosa, filiación política, tendencia sexual, grupo sanguíneo, datos médicos, en general los datos que nos pueden hacer a nosotros que nos puedan segregar. Recordemos que mucha de la regulación que tiene que ver con la protección de datos personales se crea en la Alemania post-nazi. Es decir, muchos de los instrumentos que utilizaron los nazis fue separar a la gente por determinados datos personales que podían tener, religión, partido político, ingresos económicos o lo que fuera, para poderlos segregar. Esta tendencia ha venido hasta ahora y lo que busca es que los estados no puedan ser big brothers en los cuales no podamos confiar, sino un mecanismo de control donde el individuo va a tener control de sus derechos. Y por otro lado están los datos personales, que son más sencillos, que requieren validarse, que puede que no sean tan importantes, o a veces sí lo pueden ser. Tu dirección de correo electrónico, tu teléfono, tu dirección. Claro, cuando se juntan estos datos lo que se genera es un perfil tuyo. Y entonces ya no nos debemos preocupar solamente del Estado, sino también de los privados, que pronto comienzan a coleccionar datos de nosotros. Siguiente. Pero también tenemos que, bueno más, en el trabajo ustedes se van a enfrentar. Siguiente. Tres clics, uno más. Se van a enfrentar a este tipo de cosas. Creo que se está aburriendo ahí el pasador de filmines. Preso. Lo que hay cierto es que cuando ustedes trabajan en un medio, el medio tiene ciertos límites para controlar lo que ustedes hacen sobre su BlackBerry, sobre su correo electrónico, sobre su computador. Y esto también es clave para saber qué información ustedes pueden tener o no. Miren, esto no es nada, necesariamente tiene que ver con la información que van a divulgar, sino cómo gestionan ustedes su propia información en su entidad. Hay una cierta información que le podemos llamar data prohibida, no es ilegal tenerla, pero está, no es correcta, las cartas cadena, un poco de pornografía. La pornografía en sí no está penada, lo que está penada es la pedofilia o el proxenetismo. Los virus, también a la medida que hacen daño, o contenidos que no tienen ustedes protección, pero ahí pronto comenzamos a tener acceso al tema de la data ilegal, o la data que tiene un problema legal detrás. Por un lado, los virus en tanto dañan, los MP3 o el audio que no está adecuadamente licenciado, si es lo que se bajaron ahí de MP3 de algún sitio con BitTorrent o cualquier otra cosa, vulnera un derecho de autor de alguien. El problema es que si se queda alojado en la máquina de la empresa donde ustedes trabajan, ya hay una inspección. Los van a hacer responsables a ustedes, pero también a la empresa, por no haber tomado las medidas de cuidado adecuadas, por no tener software pirata, o no tener contenidos que no están protegidos por derecho de autor. Pero también se encuentra como data ilegal la pedofilia, si quieren, de los delitos lo más grave que podemos tener en contenidos digitales. Y aparte hay unos secretos industriales que son una data vital para la empresa: planes de negocio, cuánto voy a cobrar por un aviso, quién es mi fuentes, información que es muy relevante. El siguiente, si lo vemos en un esquema más, sigue ahí nomás. Si lo ven, lo menos preocupante puede ser una carta cadena. Eso es, si no lo mandas a 50 personas, se muere mañana tu perro. Una cuestión de esta. El único problema de esto es que llena el buzón de correo, o sea, llena los servidores, o si pasa todo el mundo viendo videos en Cuevana, en lugar de estar haciendo su trabajo, consume para poder hacer el streaming que uno requiere en su trabajo. O sea, son cuestiones de funcionalidad. Pero por el otro lado, lo más peligroso para la empresa es la data que son los secretos industriales. Pero si lo ven en responsabilidad penal, lo más peligroso para la empresa son los cargos sobre pedofilia. Siguiente.
Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Por un lado, tiene un derecho del control el empleador, de decir, son cosas que yo te he dado, son elementos que tú necesitas para tu trabajo, pero no puedes estarlo utilizando para algo que no sea tu trabajo. ¿Sienten? Unos 3 más. ¿Uno más? Ok. Se tiene que ejercer de manera racional. Cuando ustedes firmen sus contratos, el empleador le debe dar a ustedes reglamentos de trabajo necesarios de cómo utilizar adecuadamente los bienes de la empresa para los servicios digitales. Pero por el otro lado, siguiente, tenemos el derecho a la privacidad, derecho constitucional protegido, en el cual me dice que el secreto a mis comunicaciones está protegido. Pero entonces, si tengo una dirección de correo electrónico @ el nombre de la empresa.com.p, ¿a quién le pertenece la dirección de correo? Le pertenece a la empresa, ciertamente, pero el contenido me pertenece a mí. La empresa no puede libremente acceder al contenido de un correo electrónico, así sea un correo electrónico dado por ustedes. ¿Qué es lo que debería hacer la empresa si es que está? En lugar de crear Juan Pérez @algo, debería crear periodista1 @algo. Porque como no tiene periodista1 un nombre, es un control general que puede hacer. O desde el momento del inicio les puede decir, todos los mails que van a entrar aquí van a entrar con copia a tal otro buzón de correo, pero se los tienen que avisar de manera anticipada. Siguiente. Varios más. El secreto de las comunicaciones está protegido, pero además, si un empleador utiliza un contenido que está accedido de una manera ilegal, aunque sea para luego denunciarlo, este contenido no tiene valor legal, que es probablemente lo que haya ocurrido con el caso Business Tracker. Si ustedes obtienen una prueba, aunque sea de un delito, de una manera ilícita, ese contenido es un contenido diabólico. En el sentido jurídico no puede ser utilizado luego como una prueba plena. Oye, pero entonces, ¿cómo lo hicieron para el tema de Vladimiro Montesinos? Para el caso de Vladimiro Montesinos, los videos no fueron prueba plena, fueron indicios para poder aunar a otras pruebas. O sea, es, si quieren, el pequeño juego de decir, no es prueba plena, sino es indicio para luego hacer otras averiguaciones, es el que se utilizaba. Pero llévenlo a un extremo. Un extremo es el caso de Reyes, con las laptops que encontraron después del bombardeo que hicieron desde las FARC. Probablemente en un juicio, el contenido de esa laptop per se no pueda ser utilizado porque no ha habido una cadena de custodia del bien informático de manera adecuada, menos del contenido. Y pueden decir fue obtenido de manera ilícita. Sin embargo, la información obtenida ha servido para hacer otras investigaciones que sí han permitido hacer detenciones de manera lícita y adecuada. Siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Controlamos o no controlamos? En el Perú, siguiente, hemos logrado avanzar en esta sentencia. Esta sentencia es la sentencia clave para poder determinar qué se puede hacer o qué no se puede hacer con el control de un correo electrónico de un empleado. El empleado era de hacer post, mandaba información aparentemente de su computadora, no se le dio derecho a poder revisar sus contenidos, se le cantó material directamente y luego se le intentó iniciar una acción de despido. Se hizo la acción de despido y él hizo una acción de amparo. Siguiente. Y lo que estableció la Corte, siguiente, es que no son calificados en el reglamento, como no estaban en el reglamento el mandar correo electrónico que tuviera contenido sexual o pornográfico o tener contenido del tema de chistes, como no estaba en el reglamento, no podía ser causal de despido. En ese momento cambiaron todos y comenzaron a colocar causal de despido también el mal uso del correo. Lo segundo es que no se puede colocar la intensidad de la sanción, que era correo electrónico versus despido total. Además, despido con causal y sin indemnización. Siguiente. No se calificó la demanda, y como no calificó la demanda que habían sido enviados por ese individuo, se pudo determinar solamente que se habían mandado de esa computadora. El argumento de defensa fue, yo no fui, fue TT. En esencia, alguien más entró a mi computadora. ¿Cómo determinas que no fuiste tú? Puedes hacerlo por validación de usuario, por validación de password, pero además porque se presume que eres tú. Esto es lo que utilizan, por ejemplo, los bancos. Los bancos, cuando ustedes usan su tarjeta o alguien utiliza su tarjeta con el código de ustedes, pero no son ustedes, dicen que ustedes deberían de haber resguardado el código. Entonces, ustedes, al ser responsables del código, se hacen responsables de cualquier uso ulterior. Pero es que yo dejé anotado el código en mi computadora y alguien robó mi computadora. ¿Ok? ¿Por qué dejaste anotado el código en tu computadora?
o coloqué el código que era mi fecha de cumpleaños. Bueno, y aquí está todo el tema de delitos de ingeniería social y